Welcome back. ¿Estamos ahí? Estamos. Bueno, entonces, una cosa con la que nos venimos militando desde siempre es en la necesidad de ordenarnos entre todos y conseguir industrializar los procesos para que no sea una gesta heroica cada película, ¿sí? Porque como venimos haciendo las cosas en el cine argentino, nos estamos chocando contra el techo del tipo de proyectos que podemos atacar, simplemente porque hay algunos métodos que se escalan linealmente y los métodos con los que estamos produciendo las películas en el cine argentino no se escalan, y donde las cosas empiezan a crecer, el nivel de ruido y el nivel de caos es tal que nos pasa por arriba el agua y nunca llegamos a ningún lado. Entonces, el método es siempre el mismo. Esto no tiene nada que ver con los efectos visuales. O sea, aplica también a todos los procesos industriales. Tenés una cosa gigante para hacer, lo que haces es partirla en pedacitos muy chiquititos. Esos pedacitos chiquititos los acomodás en la agenda y se los repartís a la gente para que lo solucionen. Los problemas se solucionan y al final del día terminaste con la cosa y está listo. La parte difícil del asunto está en letra chiquita y es donde dice "Do not make a mess", ¿sí? Donde fallamos es no en la parte donde decimos, bueno, esto se parte de la cuestión, sino que después partimos el problema grande en un montón de problemas chiquititos y perdemos la visión de quién hace qué, cuándo, de qué manera la cuestión, y entonces las cosas entran en una espiral fuera de control. Next. Esto es, por ejemplo, la división de tareas de un plano, ¿sí? Que se divide en estas 6 tareas editorial, que es la ingesta de material, animación, match move, FX, light y comp. En este caso son 6 tareas que se reparten entre 4 personas, porque tenemos un generalista, que es como se le dice a la gente que es capaz de hacer más de un tipo de tarea, ¿sí? Entonces, en este caso, Alejandro Staropoulos es la persona que hace el 3D, y entonces agarra y hace la animación del tren, pero además ilumina el tren y además agarra y lo compone sobre la toma original, ¿sí? Pero la idea es siempre la misma. Esta cosa gigante que lleva 400 horas de hacer, la partimos en pedazos para que sea más fácil de traquear y para poder establecer instancias de aprobación que tengan sentido y que no estemos corriendo en círculos. La otra gran herramienta para que estas cosas funcionen y entren en caja es, por supuesto, la agenda del calendario, ¿sí? Les traje unos ejemplos de la agenda del estudio en el que estoy trabajando ahora. Esta es mi agenda típica de una semana cualquiera, ¿sí? Donde arrancamos en la mañana muy temprano con una reunión de las cabezas de equipo del proyecto diciendo cuáles son los objetivos del día. De ahí nos vamos a una sesión de visionado donde vemos las últimas versiones de todas las tomas que vamos a querer mandar, en qué estamos, cómo van las cosas. En el lunes, qué sé yo, hay a mediodía cuando entra la oficina que está en Oakland, que está a 3 horas de diferencia horaria, entonces ellos arrancan cuando nosotros estamos al mediodía, entonces tenemos un touch base con ellos en la mañana de ellos, que es nuestro mediodía, y así. Esta es mi agenda. La siguiente es la agenda del productor de la película, ¿sí? Que tiene unas cuantas cosas en común, sí, hay un montón de reuniones en las que está el productor y estoy yo también, pero el productor tiene un montón de cosas en las que yo no estoy y yo tengo un montón de cosas en las que el productor no está. La siguiente es la agenda de una de las salas de proyección del estudio,
¿sí? Donde también hay un montón de cosas que están en común con nosotros y un montón de cosas donde la sala está reservada para otros proyectos o otras cosas. Todo esto arma un Tetris relativamente complicado que es, esta es la agenda del asistente de producción, ¿sí? Cuya tarea diaria es armar el Tetris de la agenda de todo el mundo, ¿sí? No es tan difícil. Es solamente cuestión de ordenarnos, decidir algunas cosas, decir, che, a ver, todos los lunes vamos a hacer esto, tales y tales cosas ocurren todos los días al mismo tiempo, tales y tales cosas las hacemos así y así. Este tipo de cosa, que es muy gringa, es muy incompatible con una parte de los mecanismos de trabajo que tenemos en Latinoamérica, donde, por ejemplo, prácticamente todas las reuniones que tenemos, a pesar de estar agendadas para las 4, a las 4 menos cuarto llega un mail diciendo, che, estoy un poco atrasado, lo podemos pasar para las 4:30. A las 4:30 la persona no está, dice, che, al final no sé cuándo la cuestión, y entonces las cosas se van atrasando de a media hora para la cuestión, todas las cosas cambian todos los días. Es muy importante que todos trabajemos en permitir encajar las cosas en el Tetris de la agenda de todos los demás, ¿sí? Porque si todas estas cajitas de colores están todas moviéndose todo el tiempo, es inevitable que nos perdamos conversaciones, que se pierdan cosas, que no nos encontremos, cuestión, y que las cosas tarden mucho más en hacerse de lo que deberían. Es solo un ejemplo, ¿sí? Esto es un desesperado pedido de, che, ordenémonos entre todos, porque si no, no vamos a pasar de procesos artesanales a procesos industriales, haciendo las cosas como las venimos haciendo. Bien. Y te paso el otro slide. There you are. Esto es un ejemplo de un plano y de cómo es la división de todas las cosas que tenemos que hacer. Voy a agarrarles un plano y llevarlos desde el principio hasta el final, ¿sí? Empecemos por ver el plano terminado. Bien, entonces, ¿cómo arranca esto? Arranca con... Saltémonos los totales de la película, ¿les parece? O sea, hay... A ver, perdón. En esta película lo que teníamos eran unos cuantos escenas con estadios donde íbamos a tener que... Estaba claro que hay un montón de escenas donde íbamos a necesitar muchos más extras que los que podemos filmar. Entonces era uno de los desafíos importantes de la película, aunque no la mayoría de las tomas, ¿sí? En realidad hay, creo, en total solo 8 tomas con extras digitales en la película. Los totales de la película son 154 tomas de VFX, de las cuales solo 95 terminaron el corte final, ¿sí? O sea, hay 60 tomas que en algún momento se consideraron como tomas de VFX y que después o bien se cayeron del corte o bien decidimos no hacer los VFX o cambiaron por algún motivo, ¿sí? El crew de VFX eran 21 personas en total. Las tareas de producción, de realización de los efectos, efectivamente, no estoy hablando de tareas de coordinación, no estoy hablando de tareas de armar reuniones o cuestiones, sino tareas de efectivamente sentarse a producir imágenes. Lo dividimos en 380 tareas y generaron 1683 versiones. Y cada una de las tareas, la unidad básica de la producción de VFX es una tarea que genera cosas visibles, ¿sí?
el engranaje básico de la producción de efectos visuales es el loop de una tarea que genera versiones, que generan feedback, que generan una nueva versión, que generan feedback, que generan una versión, que generan feedback, hasta que esta versión está aprobada y entonces la tarea está completa y pasamos a lo siguiente. ¿Sí? Entonces esos son los totales de Gilda. ¿Te acordás los tiempos de Gilda? ¿En qué plazo de tiempo preguntan acá? Fueron unos 9 meses en total, contando la preproducción y las charlas iniciales. El bloque grande de producción de VFX fueron unos 3 meses más o menos. Ok, avanzo. Sí. Entonces, ¿cómo empieza esto? En preproducción empieza con un guión. Pasillo de entrada, bla, bla, bla. Las chicas gritan desaforadas, saluda calurosamente al público. Buenas noches, Bolivia, multitud. Es el tipo de cosa que uno va y subraya, VFX. ¿Sí? De la producción de la película nos vino un storyboard muy bueno, muy claro sobre cómo estaba planteado que iban a ser las cosas, donde ya desde el storyboard se ve que, estamos pensando en que vamos a querer hacer esto donde en un mismo plano empezamos atrás de ella y terminamos adelante, o sea, la cámara, nada de la cámara que se quede fija, ¿sí? Pequeños datos que ayudan a entender la complejidad de las cosas, ¿sí? A partir del guión y el storyboard empezamos el desarrollo visual de esto, que arrancamos por ver un montón de shows filmados y películas con gente cantando arriba del escenario y tratando de entender y pelotear sobre todo con la directora y el director de fotografía, cómo va a ser, cómo vamos a ver las cosas, qué cosas van a pasar, cómo va a ser. Yo quiero destacar la hora en la que está trabajando. Son las 1:30 AM. Sigamos. Sí, efectivamente. Como ven, la conversación tiene que ver con cuál es la mejor manera de contar esto que estás contando. ¿Sí? No cómo solucionar el problema técnico, ¿sí? Que eso es mi problema, no es problema de dirección de la película, donde la conversación que estamos queriendo tener en este momento es cuál es la mejor manera de contar estos planos, ¿sí? Por ejemplo, nos interesa que ella esté rodeada de gente, que la gente afuera por los 4 costados de la pantalla, que es lo que cuenta infinita gente, mucho más que el plano aéreo del estadio, ¿sí? O por lo menos lo cuenta desde un punto de vista cinematográficamente más personal, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de cosas en las que uno quiere estar hablando durante la preproducción de la película, con el director de fotografía, con dirección, con arte, para entender cómo va a ser el cuento, ¿sí? Y en el medio, por supuesto, empiezan a colarse los temas técnicos de cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a contar las cosas para que funcione, y cómo vamos a filmar y cómo vamos a resolver estos problemas. En el caso de esta película, una de las cosas que pasaba es que no queríamos filmar estas escenas con ella cantándole a una tela verde porque nos complica la vida para la fotografía, porque es muy feo y porque es muy difícil para la actriz actuar hablándole a una tela verde es muy difícil. Siguiente, y avanzando en la preproducción, empiezan a aparecer fotos de scouting, ¿sí? Esto lo podemos filmar queremos filmarlo en un estadio o en algún lugar más grande, cuestión, empiezan a yo no fui a este scouting, me llega esta foto esta es la directora, Perdón. y un primer video de
el asistente de dirección armando, che, ¿cómo sería este plano secuencia grande? Vamos a hacerlo. ¿Entro acá? ¿La otra en la segunda? Saluda con las fans, firma algún autógrafo. La risa es la de Lorena, Lorena la directora. Bien. Bueno, en base a esto entonces, y teniendo elegida la locación y teniendo más o menos claro qué tipo de planos es que vamos a hacer, pasamos a previsualización, ¿sí? Donde para ayudar en la conversación y para ayudar a la elección de cómo filmar las cosas, no sé si están los videos de la previsa acá, pero Después. filmamos virtualmente la escena con distintos lentes y, ¿sí? Para ayudar en la conversación. ¿Podemos hacer un play de la previs? ¿Esa? No está arrancando. No arranca. Bueno, se rompió el video. Se rompió. Mala suerte. Dale. Básicamente pasaba lo mismo hasta llegar a esta escena. Eso. En base a eso, podemos elegir un lente, podemos empezar a afinar las cosas y ir avanzando en el presupuesto. Acá en el desglose, en la columna a derecha de cuadro, ahí este es el esquema de cómo hacemos las cosas para presupuestar, ¿sí? Donde básicamente cada una de estas columnas de editorial, Matchmove, Roto, Arte, FX, Animación, Light, Comp, son las distintas estaciones de trabajo de los distintos pipeline steps de la cadena de montaje. Y lo que hacemos es calcular cuántos días calculamos que se van a llevar las cosas en cada uno de esos, ¿sí? Entonces este plano en particular calculamos que va a tener un día de editorial de ingestar las tomas, ajustes, volver a ingestar las tomas después cuando cambia el corte y hay que ingestarla un poquito más larga, etc. 3 días de Matchmove, que es agarrar la toma que se haya filmado y reconstruir el espacio 3D donde eso ocurre y el movimiento de la cámara para tener una escena virtual con una cámara virtual que se mueve igual que la cámara que opera Dani, para que después todas las cosas, nuestras maquetas y nuestros personajitos digitales y lo que sea, sean filmados por esa cámara virtual y que las cosas después puedan empatar cuando se compongan. 4 días de rotoscopiado porque resolvimos que no vamos a poner un croma gigante tapándole la visión a Natalia. 4 días de FX, que en este caso es la generación de la multitud digital, y 8 días de compo, de agarrar y poner todo esto todos juntos. ¿Sí? Con esto llegamos a un presupuesto y tiene su circuito de conversaciones y idas y venidas con producción. Mientras tanto, seguimos en preproducción de la película y empieza a ocurrir la conversación con dirección, con grip y con cuestión de cómo vamos a filmar esto, cuántos extras vamos a necesitar, qué cosas vamos a tener que filmar, dónde vamos a tener que poner los cromas, etc. Lo que resolvimos es que vamos a poner unas 2 o 3 filas de extras en la toma real para que además, de nuevo, para que haya alguien gritando, para que la escena funcione en términos de la actuación, para que las cosas que pasen de verdad, ¿sí? O lo más cerca posible a arrimarnos un poco para ayudar a todo el mundo. Y aparte de esto que vamos a filmar, vamos a necesitar filmar un montón de muñequitos por separado, que son los que después vamos a recortar y los que vamos a usar para construir la multitud digital.
una planta y alzado de las medidas, de cómo vamos a necesitar las cosas, qué cosas vamos a filmar, de qué manera. Vamos a tener 2 unidades, una filmando en el escenario con Natalia y Ortega y dirección y todo lo demás, y tenemos una unidad B donde vamos a estar filmando los extras solos en cuestión, entonces cómo armar el Tetris en la locación y todo lo demás. Todos estos son documentos que genera VFX para compartir con producción, con dirección, con arte, con foto, y que como ven todos, si ven arriba a la izquierda, la planta dice versión 2, ¿sí? Siempre todas las cosas llevan número de versión, porque en algunos casos, cuando las cosas van bien, la versión 1 es la única versión que hiciste, pero en general, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, porque después cambiamos las cosas, decidimos que vamos a hacer las cosas de esta otra manera, entonces, che, acá va la nueva planta y fíjate que estemos mirando la misma versión de la planta, que se llama versión 2, no se llama final OK, no es la que fue, no se llama planta PDF y la otra se llama planta PDF también, pero en un mail que vino el miércoles y el otro vino el lunes, entonces, ¿sí? Tipo de cosas de hacerle la vida fácil y no dejar grietas porque las que se escape la comunicación, porque donde dejas grietas caemos en caemos en confusión. Y con esto llegamos con todas las discusiones hechas, todas las conversaciones hechas a el día de las pruebas de cámara. En las pruebas de cámara aprovechamos y filmamos unos cuantos flares que vamos a usar para todas estas escenas, y que después hemos usado también en alguna otra película. También filmamos unos elementos de polvo suspendido en el aire para después ayudar a la creación de la atmósfera. Filmamos también, el día de la prueba de cámara, planillas de distorsión de lente que nos permiten... hay una diferencia muy importante entre los lentes reales y los lentes virtuales de las cámaras virtuales en 3D, que es que los lentes tienen aberraciones y tienen deformaciones, y los lentes reales y los lentes virtuales son perfectos, ¿sí? Y una línea recta filmada por una cámara 3D es siempre recta, y las líneas rectas filmadas por los lentes reales se curvan, entonces uno necesita poder medir esas imperfecciones de los lentes para podérselas aplicar a las imágenes generadas en computadora para que efectivamente después macheen y funcionen bien. Y finalmente, fotografía principal. Esta es la toma como está filmada, ¿sí? La escena en la que ella venía por el pasillo y sale, cuestión, es otro plano que también ocurrió y que es otro de los planos de VFX de la película. Este plano, en realidad, como ya veníamos haciendo toda la vuelta, que ella viene, sale al escenario, canta, saluda, cuestiones, ya que está, empieza la canción y se pone a cantar, y está la cámara yendo del costado adelante, pensando en, vamos a ver qué termina, qué de esto sirve, algún pedacito de esto va a terminar siendo alguno de los planos de VFX de la película. Por supuesto, cuando llegó al montaje, los planes que uno hace se tiran a la basura y el editor empieza desde cero y con lo que hay a ver de qué manera contar el cuento. Y en este caso, un día me llama el editor y me dice, che, a ver, te muestro esto, a ver, ¿podemos usar este plano? Con mucho flair, con muchos movimientos, con 2 idas para atrás. Sí, dale. Además de filmar esto, filmamos como habíamos quedado a todos los extras que teníamos, que eran unos cuantos, bastante más, que eran unos 60 extras, creo, en grupitos de 6, con un track de playback, donde teníamos 30 segundos de esperar, 30 segundos de aplaudir, 30 segundos de bailar, 30 segundos de no sé qué, ¿sí? Una misma secuencia de acciones, todas medidas, todas igual,
que lo filmamos, ¿sí? Con estos 6 y después salen estos 6 y entran otros 6 y así. Next. ¿Sí? Entonces estas son todas las tomitas que hicimos, ¿sí? Con cada uno, con los extras de a uno, pero filmados en grupos de 6 para no tener que hacer 60 tomas, sino solo 10. Y después también unos planos de los extras todos apretados. También sacamos unas cuantas fotos del set, tomamos un montón de medidas, y con eso todo junto, con eso llegamos a la postproducción de la película. Mientras la película se está editando y no sabemos bien exactamente qué planos van a terminar siendo en la película, pero sabemos que existe la escena del Estadio de Bolivia, que vamos a tener que construirla, que sabemos que la cámara se va a mover, sabemos que vamos a necesitar construir una versión virtual del estadio. Entonces vamos haciendo eso mientras la película se está editando. Al mismo tiempo sabemos que vamos a necesitar llenar ese estadio de gente, con lo que necesitamos generar un método para agarrar toda esa gente que filmamos y poblar ese estadio. Todas esas tomas que filmamos, los agarramos, los terminamos separando en pedacitos. ¿Hace play esto? Sí. Como teníamos un playback y la gente tenía 30 segundos de esto, 30 segundos de esto, 30 segundos de esto, ahora tenemos este cuadradito de 8x8 con 64 personas que hacen todas al mismo tiempo lo que tienen que hacer. Y eso, más un par de magias de scripting. Ahí a la derecha hay un pedazo del código que genera, que puebla el estadio con estos cartoncitos. Y a la izquierda lo que hay es la herramienta que tiene el artista que va a encargarse de hacer la multitud, ¿sí? O sea, hay una tarea para este plano que es hacer las multitudes, donde hay que tomar decisiones de tipo cuánta gente, cuánta poca gente, están todos gritando, están aplaudiendo, qué porcentaje de la gente baila, qué porcentaje de la gente aplaude, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas que desarrollamos para que el artista que está haciendo las multitudes para los planos pueda generarlo. Todo esto antes de empezar a trabajar en los shots propiamente dichos. En la siguiente diapo es la primera imagen que generamos con nuestra herramienta de multitudes, que fue un desarrollo entre Danny Kim, Tom Trindade y yo, de un par de semanas de laburo, de idas y vueltas, hasta que las cosas funcionaron. Con esto, con el estadio hecho, con la herramienta de multitudes hecha y todo listo, estamos listos para entrar a trabajar en los planos de la película, efectivamente. Ahí está resaltado este plano en particular que pasa por los 6 pipeline steps que teníamos seteados para esta película. Las tareas son las siguientes, ¿sí? Next. Son las mismas tareas que estaban en el presupuesto, que se ingestan en el sistema de traqueo de tareas, ¿sí? Acá otra vez hay un generalista que hace 2 o 3 cosas y algunos especialistas que hacen una sola cosa cada uno, ¿sí? Repasamos rápidamente. Editorial, ingesta la toma. Sí, veámoslos. Editorial, ingesta la toma. Roto. Perdón, ¿eh? No engancha la rota tampoco.
Boo. Bueno, Roto lo que tiene es unas instrucciones que dicen, che, vamos a hacer, necesito que me recortes esto y esto, que me separes el brazo por un lado, la cabeza por otro, el micrófono por otro. Y no necesito que me rotoscopies de la cortina para atrás, porque solamente necesito de la cortina para la derecha, que es donde va a estar la gente. ¿Sí? Esas son las instrucciones que el supervisor de la película le da al artista que va a hacer la roto. ¿Sí? El resultado de la roto es este. bien. ¿Sí? Trabajo artesanal de calcar. Después tenemos una versión de prep que es agarrar y borrar el croma, dejar como un fondo negro y reconstruir las partes reconstruir los flares que están cortados por el croma abajo de la pantalla para después poder. Es como la toma de base sobre el fondo básico sobre el cual vamos a ir construyendo arriba de esto. Matchmove es lo que les decía antes, la reconstrucción de un escenario virtual, ¿sí? Donde tenés una cámara virtual que se mueve haciendo exactamente lo mismo que hacía la cámara real, que es la cámara virtual que va a filmar nuestra maqueta del estadio y nuestros extras digitales. ¿Sí? Este es el elemento de la multitud solita, ya siendo filmada por la cámara del Matchmove. ¿Sí? Y esto Feedback. feedback, ¿sí? Como todas las cosas, hay una versión y esa versión tiene problemas, tiene cosas para hacer, tiene cuestión, che, que eso, menos aplauso, más baile. Siguiente versión del crowd. Ah, che, y de paso, cuando me hagas el crowd, para mostrármelo con la toma de base, porque así es más fácil de ver y entender qué es lo que está pasando. Y con esto llegamos a comp. Esta es Versión 2. la casi primera versión de comp, donde las cosas empiezan a tener forma, donde empezás. Esta es la primera versión de la toma que compartimos con clientes, ¿sí? Donde los elementos ya están todos puestos y empezás a poder tener discusiones sobre, ¿está bien cómo bailan? ¿Está bien no sé qué? ¿Funciona? ¿No funciona? Y esta es Versión 7. la versión 7, unos cuantos días después. Donde las cosas están más puestas en su lugar, pero todavía tienen unos cuantos inconvenientes y problemas y cosas. A continuación, esto es la lista de cosas a arreglar y a hacer. ¿Sí? Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, poner los seguidores, una de las cosas que desarrollamos durante la comp de estas escenas es la decisión de cuánto mostramos y cuánto no mostramos. ¿Sí? Si ven las versiones que vinieron crudas de crowd, está toda la gente y se ve toda la gente todo el tiempo, pero la toma está bastante oscura y la idea es sugerir más que mostrar, ¿sí? Dentro de la idea esta siempre de menos es más y todo lo demás. Queremos más bien insinuar la existencia de eso, o sea, que no ver todo el tiempo. Entonces, en general está todo bastante oscurito y lo vamos dosificando cuánto mostramos y cuánto no, y construimos el espacio con ayudita de las luces. Esta versión está ya bastante pulida, pero tiene algunos ajustes, pero esta es la versión donde recibimos la aprobación artística final, ¿sí? El director dice sí, es así,
esto funciona, está roto todavía por algunas cosas, tiene problemas, pero todos los elementos están como tienen que estar, esto es lo que es, esta es la toma, ahora lo único que falta es la vuelta de tuerca final. Quiero ver una cosa, ¿eh? Y la versión final de la toma. Preguntaban antes del tiempo. Esto fue el 12 de julio, la entrega de edición. Y esta versión aprobada fue el 21 de agosto, más o menos un mes de comp del plano en particular. Y la versión final no anda. La versión final es la misma que vimos antes, que está acá. Ahí está. Esta tiene grade Esto creo que es la versión sin corrección de color. Ok. Podríamos reemplazarlo para la próxima con la versión con corrección Dale. de color. Bien. Eso en lo que es... Todo esto ocurre en paralelo con todos los otros planos de la película, ¿no? Estos 2 meses que pasan en el medio no son 2 meses en los que estamos trabajando en esto, sino que son 2 meses en los que estamos trabajando en esto y en las otras 470 tareas más. Bien. Avanzo con el otro caso. No sé si alguien quiere preguntar algo de recién. No, sí. ¿Por qué las personas se filman? Espera, Te escucho, te escucho. pero el streaming. Ahí. ¿Por qué las personas se filman como tan de frente y como chatas si en realidad la cámara está en otro punto de vista? Lo que decidimos es que la cámara iba a estar siempre arriba del escenario y que estas escenas se van a contar sobre todo desde el punto de vista de Gilda, no desde el punto de vista del escenario en general. Y entonces siempre están mirando para acá y aunque la cámara se mueve, vos te moves 2 metros para la derecha o para la izquierda, no cambia demasiado la perspectiva porque la gente está a 20 metros de distancia, ¿sí? Entonces, te moves un poquito para un lado o para el otro, si la gente está un poquito de perfil, un poquito de frente, un poquito de cuestión, es una simplificación de las cosas. No podemos reconstruir la realidad del todo como sería, sino que lo que queremos hacer es reconstruir una versión simplificada de la realidad que sea razonablemente eficaz a los efectos de la historia que querés contar. Hay muchas maneras de hacer esto. En este caso, como van a estar fuera de foco, medio oscuras, y viéndolas de vez en cuando con un seguidor que pasa cuestión, resolvimos que tenía sentido, y como la cámara va a estar de este lado, si todos están mirando para acá, va a funcionar. Y de hecho yo creo que fue una decisión razonable, ¿sí? Efectivamente no es del todo realista, no es súper preciso, pero el cuento cumple la función correcta dentro de las limitaciones de presupuesto y de agenda que tenía esta película. Sí, yo creo que se ve perfecto, o sea, así como lo planteás, yo la compro, así, sobre todo con esta cuestión de la luz, viste, que no ilumina todo el tiempo a la gente y todo se ve, para mí está perfecto. La verdad que no, yo la vi la película y jamás me imaginé que había habido un efecto un trabajo de ustedes, pensé que había un estadio lleno, así que yo la compré. Qué bueno. Vendido al Señor. Ahora bien, empiezo con un video, así que pido las luces.
y va a salir sonido. Esta es la primera vez que mostramos esto, así que siéntanse afortunados. Match move, layout, effects, comp. Bien. Iba a decir algo. No, que no está en el caso este, pero el momento que se divide la pantalla es la toma imposible, ¿no? El que decía, che, ese hotel no está ahí, hay una escena donde el personaje está fuera en la playa y entra al hotel, que es en Buenos Aires, en otro lado, ¿no? El paso de la copa de Gandalf, que te dice, bueno, ok, eso efectivamente está sucediendo. Los que aman odian. Yo entré en la segunda etapa, pero ya fíjense, el 24 de agosto de 2016 están ahí los primeros mails que encontré de envíos de guión y demás. 23 de agosto de 2017 fue el día que entregué la última versión de efectos. O sea que hubo un año de trabajo casi consecutivo, depende del departamento. Obviamente la supervisión estuvo todo el tiempo. Las distintas áreas de artistas se fueron prendiendo y apagando en distintas oportunidades. En septiembre llegaban las primeras versiones de fotos de locación, de tomas de medidas, de fotos de referencia, cosas que después iban a servir para reconstruir otros fondos y demás. Y el 8 de diciembre, que remarco que es feriado, empieza la construcción del escenario 3D del hotel, la fachada, que no está todavía la edición, pero vamos a tener que construir este escenario 3D y no necesitamos ningún plano para empezar a hacerlo. Sí hay indicaciones artísticas. 15 de diciembre nos llega la primera entrega de edición, que obviamente no es el corte de la película que salió al cine, y se inician la primera etapa de composición de efectos de la película directamente relativa a planos en los cuales se establecen keyshots, ¿no? Los planos estos claves de los cuales vamos a replicar todo el trabajo que hicimos en el resto de los planos. Creo que se hicieron 6 planos o 5 planos, si no me equivoco. Ahora en 2017, en mayo, se inicia también, antes de tener el corte, la construcción del modelado del tren 3D. Y el 2 de junio nos llega la última versión de edición de la película. No recuerdo si en el medio nos llegó algún update donde se hablaron
Probablemente Santi, que estaba como supervisor del lado Sí, 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 del cliente. hubo varios cortes durante el Claro. proceso. Pero este es el que se arranca la segunda etapa de efectos. En el medio, comunicaciones de presupuestos y seguimiento y devoluciones artísticas. Para que sepan, Santi estaba del lado de cliente, digamos, como supervisor de la película, y yo estaba del lado de proveedor como supervisor de uno de los estudios de efectos visuales. El 23 de agosto, junio, julio, agosto, se entrega la última versión. La película tuvo finalmente 180 planos de efectos visuales, de los cuales nosotros hicimos 30. Hicimos los 30 planos que tenían objeto 3D, sea el hotel o el tren. A su vez, Santi y algunos artistas estuvieron trabajando en 587 borradores o planos que en algún momento se hablaron y que finalmente no quedaron en la película, posibles efectos o propuestas alternativas a planos que eran full CGI. Y finalmente quedaron estos 180. Sobre estos 30... Sí. Finalmente los efectos visuales de la película se hicieron entre 3 estudios. Eso ¿sí? Donde VFX Vote hizo el hotel 3D y el tren 3D. Y entre Maldito Mouse y Cinecolor hicieron el resto de las tomas de la película, que era básicamente hay un mundo grande de cosas que se ven por la ventana, de compo de exteriores de ventanas, de interiores que se filmaron en Buenos Aires, pero que se supone que transcurren en la playa. En la playa. Y un par de cosas más de arreglos varios, fixes, etc. De esos 30 shots que hicimos nosotros, se generaron 204 tareas o 545 sobre los 180 shots totales, para que sepan más o menos cómo se empieza a abrir el mapa. Y sobre esos 30 shots, 204 tareas, generamos 2.482 versiones. O sea, publicamos, otra vez, estos son tareas concretas de artistas digitales, no de cosas de reuniones, producción, seguimiento, revisión de cosas, sino una publicación de una rotoscopía, una publicación de una entrega editorial, una publicación de una entrega de mate painting, una publicación de una entrega de animación, etc. Sobre esas 2.482 versiones, 532 fueron de comp, ¿no? Como para pensar un mapa de eso. En promedio daba 17 versiones por plano, en las cuales... 17 versiones de comp por plano. Exacto, perdón. ¿Sí? En las cuales, ¿no? hay un ida y vuelta de feedback y seguimiento y demás. Atrás están varios de los planos y estadísticas. Construcción del Hotel 3D. Esta es, si no me equivoco, la última versión que generamos. No llego a leer acá, perdón. Es el 25 de junio. Fíjense, un poco, 2 meses antes de entregar la película. Y 6 meses después de haber empezado el 8 de diciembre. Claro. No encuentro la versión. Además, se generaron 300 fotografías de locación para generar los fondos y demás. Y hubo del hotel 70 versiones de modelado, texturas, iluminación, para llegar a esta versión final. Creo que es la número 69. Por otro lado, en esta construcción del hotel que decíamos antes, todavía no tenemos los planos, hubo sí un diseño desde la dirección de arte de cómo iba a ser este hotel, con muchísimas fotos de referencia de arquitectónicas de distintos espacios. Mechi Alfonsín. Y una primera visualización de cómo es esta o sea, de acá pudimos desprender esta primera visualización de cómo iba a ser ese hotel, que después, durante el proceso de trabajo, principalmente de la primera etapa, donde se eligieron estos 5 o 6 shots de key shots, se trabajó mucho sobre lo que no está acá en los planos, que es la elección de los materiales, del techo, de los ladrillos, de cómo interactuaba la erosión de la playa con la construcción y demás. Todo ese proceso, así como el resto de las cosas, es por versiones.
El 16 de febrero estábamos en la versión 8 de las entregas del modelado con un par de aplicaciones de textura. También en paralelo, no es consecuente, pero en paralelo una versión de más o menos cómo se ve en contexto. Siempre digo, el hotel suelto en el aire no es tan claro como puesto en algún lugar en contexto, donde se tomaba hincapié sobre cómo iban a responder los distintos materiales. De hecho, el techo es una de las primeras versiones que se fue modificando algo más oxidado. Y fíjense cómo, en este caso, Ale Turano, que fue el que hizo esta publicación el 16 de febrero, a la 1 de la mañana, deja o sea, no te entrega la versión y te dice, bueno, fíjate, sino que ya te da un mapa de indicaciones de lo que él te quiere mostrar y qué quiere que mires. Y sobre qué cambió en relación a la versión anterior. ¿No? Hay una serie de indicaciones. Y por supuesto detrás había una larga cadena de mensajes, de feedback. Detrás la coordinación, en este caso era Natalia, repasando un poco los 20 mensajes. Bueno, en sí, en base a lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto, ¿no? Como llevar a algo muy concreto una cadena, una conversación, que en este caso fue virtual, pero bien podría haber sido una reunión de 10 personas discutiendo. Y bueno, al final, coordinación entrega un reporte. Bueno, lo que hay que hacer es esto, ta. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Cómo vamos. quedamos? ¿Cómo quedamos? Tal y tal. Pensando en limpio lo que Esa es vimos otra de hoy. las cosas típicas que tenemos todos que acostumbrarnos a hacer, que es tener en todas las reuniones alguien tomando notas y Sí. que todas las reuniones vengan acompañadas por un mail de resumen al final de la reunión, donde la persona que estaba tomando notas manda un mail diciendo, che, entonces, como quedamos para tal plano, vamos a hacer esto y esto y esto, y quedamos en que tal cosa y tal cosa y tal cosa, fulano tiene que hacer esto, fulano tiene que hacer esto, fulano tiene que hacer esto. Así como Action items. metodología de después de la reunión, metodología de antes de la reunión. Che, tenemos que reunirnos. Bueno, ¿para qué? Para tratar estos temas, ok. E ir a la reunión ya con esos temas sobre la mesa. Digo, el trabajo de preproducción de la reunión ya está hecho y lo que hacemos en la reunión es mostrarnos el resultado de ese trabajo y ser mucho más eficientes en el proceso de la cosa y no reunir por el reunionismo, que es tremendo. Aparte, media hora tarde es tremendo. Pero sí, estos reportes son la hoja de ruta. Digo, son igual de importantes que hacer el trabajo, el reporte del trabajo. Seguimos avanzando, veníamos el 16 de febrero, el 17 de marzo, la versión 19, el hotel más trabajado, mejor elaboradas las texturas, otra vez con detalles sobre cómo responden las maderas, las ventanas, los metales y demás. Y otra vez la indicación del artista diciendo, bueno, acá avancé sobre esto, y el supervisor diciendo, dale, seguí con eso, vamos bien. No recuerdo en contexto de qué se estaba debatiendo en este momento. 28 de marzo, versión 35, donde acá no se llega a ver, en las teles quizás lo ven mejor. Puse en paralelo una de las capas. El hotel no es solamente una caja que se ve como la ven a la izquierda, sino que a su vez viene con un montón de capas que ayudan a después resolver la integración. En este caso es una de cómo responde a la luz los materiales, ¿no? Cuánto reflejan la luz los materiales con el que está construido ese hotel virtual. Acá dice corregí, ajusté los contrastes, las especulares, etc. Es la modificación de esa versión. En esta versión no cambió algo en la fisionomía del hotel, cambió cómo reaccionan los materiales. Estamos viendo el shading, que es uno de los pasos en relación a eso. Y tras 70 versiones llegamos a esa última versión, versión 63 más o menos, el 25 de junio. Esto es lo que les decía recién. Hay más pasadas capas del hotel, pero estas son algunas donde puedo ver cómo refleja la luz, cómo reflejan cuál es la transparencia de los vidrios, cómo recibe la luz directa por un lado y cómo recibe la luz reflejada. No es lo mismo la incidencia que tienen los materiales. Y después, en los mapas así de colores divertidos, lo que hay es como un mapa de los distintos materiales con los que está construido el hotel para poder uno modificar la integración de ese material en concreto y no tener que trabajar todo el hotel en conjunto. Es un tema no solamente poder accionar sobre cómo responden a los materiales en términos de la integración técnica, sino poder ofrecer herramientas a la dirección de arte, a la dirección de la película, para decir, che, estaba claro desde el principio que el hotel iba a estar pintado con dos pinturas, ¿sí?
el rosa oscuro y el amarillito. Siempre sospechamos desde el principio que iba a haber unas idas y vueltas sobre el color del hotel, el color de la pintura del hotel. Estaba ahí, pero vamos a necesitar, vamos a estar cambiando el color del hotel hasta el último momento porque así funciona, ¿sí? Entonces ya construimos el hotel sabiendo que vamos a armarlo de manera que hasta último momento podamos estar cambiando el color de los frisos claritos independientemente del color base de la pintura, que es lo que hay ahí a la derecha al medio, que es el mate de qué cosas están pintadas con una pintura y qué cosas están pintadas con la otra para poder hacerles correcciones de color independientemente. Lo que me perdí es, digamos, toda esta investigación sobre cómo reaccionan los materiales y todo eso, ¿quién la hace? En la división de tareas. El encargado del look dev del hotel. En la división de tareas, así como en el plano hay una división de tareas editorial, roto, matchmove, comp, etc. En la construcción del objeto 3D está el modelado, pero también está el look dev de cómo responden los materiales. Es una de las tareas típicas de la construcción del 3D, así como la animación o el rigging cuando es un objeto animado. Y después, finalmente, la composición, pero ya no es 3D. Es la integración de este objeto en el espacio bidimensional. ¿Y su trabajo en qué consiste? Digo, ¿es un tipo que sabe de arquitectura, ingeniería? Digo, porque es o hace pruebas. Es un tipo que sabe de fotografía y sabe de cómo responden los distintos materiales a los distintos tipos de iluminación. O sea, eso es... ¿Lo tiene que probar o ya lo sabe? Un skill set muy, muy específico, donde hay algunas bibliotecas básicas de tipos de materiales, hay como unas mediciones hechas, ¿no? De índice de refracción del vidrio, sabes que es distinto que el índice de refracción del agua, y podés buscarlo en internet o tenés unos presets en tu software para vidrio, agua y no sé qué. Pero después es un trabajo artesanal de mover perillitas de más reflejante, menos reflejante, más opaco, más mate, más satinado, menos no sé qué, hasta que las cosas se ven de una manera que resulta verosímil. Mismo todo esto va acompañado con la construcción de la espacialidad en el mapa. Digo, una de las pasadas estas que acá no está, también te da la profundidad de campo, o sea, te da la distancia real que tiene este 3D, este hotel virtual, para poder integrarlo también con los cambios de foco de la cámara real, ¿se entiende? O sea, parte de las pasadas también es su posición, es la posición en el espacio del objeto. Con todas esas pasadas, que no me acuerdo, creo que son 10 o 12 en el caso, uno elige con cuántas pasadas quiere trabajar, se avanza en la integración del hotel, que a edición le llega este primer layout de, bueno, va por acá para que pueda editar o elegir o imaginar un poco mejor. En algún momento llega una versión más work in progress del hotel puesto, en este caso es la comp final sin la integración, hice una trampa, pero el hotel puesto en contexto, y este es el trabajo fino de integración de comp del hotel. Creo que tuvo, no me acuerdo la cantidad de versiones que tuvo este plano. Sorry. Pero más de un par. Más de un par. Ah, ahí está, perdón, estaba mirando acá. En paralelo a todo esto, la construcción del hotel también es una herramienta útil para poder orientar a la gente. Otra vez, como decíamos, hay 20, 30, 50 personas trabajando en esto y no todos entendíamos al mismo nivel el contexto de la cosa porque nos llega una parte de la cosa. Entonces la construcción del hotel ayudó también a decir, bueno, esta es tal cara, esta otra, qué se ve atrás de esa cara, a qué apunta cada ventana, para después poder identificar, no solo cuando queremos ver el exterior del hotel, para qué lado va, sino cuando vemos el interior del hotel, qué tengo que ver, y empezar a organizar la distribución de materiales e instrucciones al resto del equipo. Acá están las ventanas que mencionaba Santi.
Y obviamente acompañadas con más de 400 fotos para reconstruir los fondos ya asignados, los fondos del mar, los fondos de la arena, los fondos de la vista este, la vista oeste, etc. Y un montón de elementos, como ahí se llega a ver pastos grabados en croma para poder meter después como parchecitos en la imagen y otras cosas. Esto funciona tanto para los planos donde el hotel es lo más importante del plano, como donde el hotel está ahí al costado, ¿no? Estas son una escena, Emilia Perdida. No sé quiénes vieron la película. Bien. Un personaje se pierde en la tormenta de arena, salen a buscarla y salen del hotel a la nada misma, ¿no? Y hay que construir esta tormenta de arena, que es gran parte del efecto, pero a su vez está el hotel atrás, que hay que ponerlo. Estos planos además tienen mucho trabajo de la construcción de los polvos y cómo reaccionaban a la luz y cuando la luz apuntaba a la cámara y la simulación óptica del lente, de la luz impactando en el lente y demás, además del trabajo del hotel. De estos planos fueron, si no me equivoco, de los 30 a unos 26, más o menos, no me acuerdo ahora. ¿Vos te acordás, Santi, de cuántos planos de hotel fueron? Sí, unos 25 más o menos. Okay. Por otro lado, y en paralelo a esto, teníamos la construcción de los planos del tren. El tren aparece en relativamente pocos planos, 4 o 5, parcializado como esto que veíamos recién del hotel, y tenía este plano espectacular donde vemos el hotel. Lo que vemos arriba es la versión 1 del plate, el plano elegido por la edición. El 2 de junio nos llegó esta propuesta, donde está la vía en fuga y la cámara sube y vemos pasar por abajo este tren que no vemos. Y lo que vemos abajo es la versión del 16 de agosto, versión 18 de COM, que entregamos y que salió en la película. Piensen, ¿no? Obviamente no es el mismo plano, pero fíjense todo lo que ocurrió en el medio para llegar de este plano a este plano. Y ahora lo vamos a ver. En principio el mismo proceso de construcción, donde hay decenas, centenas de fotos de referencia de un tren como el que se quiere. Y empezamos el modelado, 30 de mayo, versión 4 de modelado, para más o menos tener en cuenta los detalles. Hablamos sobre los bordes de las ventanas, sobre las escaleritas, sobre cómo es la parte de las ruedas de abajo, cómo es la forma del techo, etc. La cantidad de ventanas. Había en un momento definición sobre cuántos tipos de vagones distintos íbamos a trabajar. Fueron 2. Y recién acá nos está llegando esta primera versión de edición, que además había que flopearla. Pero esto es lo que recién acá nos llegó por primera vez dónde íbamos a poner el tren. ¿Okay? Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el techo solamente. Tanto el trabajo de los laterales en este plano no vamos a tener, salvo cuando se va el tren allá a lo lejos y pega el giro, vamos a ver los costados de las ventanas. El humo va a pasar por abajo de cámara y vamos a cruzar el humo, entonces hay que encontrar el momento en que la cámara sube, pasa el tren, el humo atraviesa la cámara o esperamos a que el humo pase primero. ¿No? Esa es la conversación que estamos teniendo cuando nos llega esto entre supervisor a supervisor y supervisor con dirección. Entonces empezamos a trabajar sobre esto. Lo que vemos arriba a la izquierda es una de las primeras versiones de MatchMove. Todo esto está roto, digamos, todo esto no es la versión definitiva. El 6 de junio, más o menos, unos vagones puestos en las vías con el piso acomodado. Ya veíamos que los vagones no estaban en el tamaño correcto. Bueno, hay que ver sobre cuánto es la distancia, calcular bien cuánto mide ese trayecto y ver qué lente estamos usando para tener este ángulo. Y en paralelo también avanzaban ya con esto las versiones de animación, donde está más o menos puesto los vagones uno tras del otro y que vaya por ese plano con este movimiento de cámara, a ver cómo se ve, qué tendríamos que trabajar, qué habría que mejorar,
vemos que solo vemos el techo y recién muy al final aparecen los laterales. Simulaciones del humo, las primeras entregas eran humo pasando de izquierda a derecha, desde visto de arriba, visto del costado. Y las primeras versiones de Ring de cómo iba a responder el movimiento de la locomotora a la dinámica del movimiento de los vagones. Cómo esa locomotora no solo iba a mover a las ruedas, sino que iba a mover el resto de los vagones, si podía acelerar, si podía frenar, si podía tener un movimiento irregular y demás. Según lo que nos vayan a pedir, lo que hablábamos antes de los materiales, ¿no? Tener las herramientas para poder responder a el pedido de imprevistos. A todo esto, lo que ven arriba a la izquierda es una de las primeras versiones del vagón bastante listo, modelo 7 Shade 1. O sea, es la primera vez que vemos el vagón con su textura y sus materiales respondiendo relativamente bien. A lo que, entre otras cosas, de cómo... entre otras cosas, además del feedback artístico de che, el techo tal cosa, la ventana tal otra, por favor, dámelo en contexto, porque es muy difícil ver este vagón en el aire. Entonces la siguiente entrega que me llega, además de las correcciones, está el vagón flotando arriba del plano, aunque no esté puesto, pero tiene la luz que tiene que tener. Con eso llegamos a LookDev versión 3, 10 de julio, ¿no? 12 de junio, 10 de julio. Desarrollo sobre la construcción de este vagón. Y si no me equivoco, esta es la versión que utilizamos en la película. Esta pasada que ven ahora está el hotel otra vez. El vagón girando en contexto y a su vez la luz girando en contexto del vagón para poder ver cómo reaccionan los vidrios y los distintos materiales y las sombras, los niveles de oscuridad que pueda haber donde hay sombra y donde hay luz reflejada, para ver que todo esté funcionando bien en esto que preguntabas vos antes del estudio de los materiales. Esto nos llevó a tener una versión que se la mostramos a dirección por WhatsApp. Qué lindo que quedó, qué lindo tren, felicitaciones a todo el equipo y un chiste de que feo que lo estacionó. Y en el medio seguían trabajando las versiones de FX, ¿no? Porque esto es la construcción paralela del vagón. En el medio este vagón tenía que emitir humos y vapores. La versión 2 el 14 de junio, la versión 5 el 15 de junio, y al toque con unas modificaciones de tiene mucho viento y se va para el costado, no funciona esta estela hacia la izquierda, intentemos que atraviese cámara, uy, es muy abundante, mirá, no se ve el tren ahora porque el humo tapa todo, ¿cómo vamos a hacer? Ya sabíamos que no nos estaba gustando del todo este plano, y acá Santi trajo una contrapropuesta al equipo, a la que todos dijimos, sí, dale, vamos. Fíjense, el 15 de junio a las 2 de la tarde encuentra este plano. Creo que Santi, vos estabas el día de rodaje, ¿no? Sí. Bien, encuentra este plano que él recordaba, pero había un plano que atravesaba las vías de izquierda a derecha y para poder atravesar el tren con otra vista. Esta es la primera entrega editorial. A las 2 de la tarde, el 15 de junio mismo día, ya empiezan los primeros borradores del Match Move para poder meter esta cámara virtual a las 10 de la noche. Versión 8 de Match Move, o sea, esto llevó todo el día de trabajo y reversionados para más o menos encontrar una versión que pueda ayudarnos a visualizar algo que no es lo definitivo. Y a las 11:30 de la noche, una entrega burda del layout donde los vagones no están bien puestos en las vías, pero podemos ver el movimiento de cámara y cómo van a ir pasando los vagones del tren. Acá Santi puso vagones a determinada distancia, y después lo que hablábamos, bueno, cuando la cámara esté acá, que ahí entre el primer vagón. A ver, y que la locomotora en este momento, ¿dónde estaría? Voy a empezar a debatir sobre la posición para que se vea lo más lindo posible. Este es el plano que abre la película, ¿no? Venimos de secuencia de títulos, primer plano, campo abierto y pasa el vagón. ¿Cuánto tiempo necesito? El ritmo, este plano, esta es la velocidad normal de cámara, el plano fue acelerado obviamente. Y sobre esto conversamos. Lo que ven atrás, para traer la abstracción, lo que ven atrás es una proyección de lo que hace Match Move, de intentar reconstruir el espacio y tener una cámara virtual visto desde arriba. Es el plano
que ven acá grabado a la izquierda, visto desde arriba para poder ver qué tipo de distorsiones ocurren y cómo está funcionando la elección del lente. En este caso lo que veíamos era que se mantenga constante más o menos el ancho de las vías para darnos cuenta de que estaba funcionando todo bien. Porque visto desde arriba, y esto es algo que quizás ya no sé si lo dijimos, pero uno lo que intenta hacer es construir una simulación del espacio real. Uno trae cómo responden los materiales, trae cómo está la distancia focal, dónde está puesto el objeto, dónde está el piso, dónde está el cielo. Y visto desde arriba, las cosas no se ven con la distorsión que hay óptica por la cámara. Entonces, en este sistema de proyecciones uno puede encontrarle artilugios para poder evaluar el trabajo. Sería la visión de contexto. Y esto nos llevó... Ok, adelante. Y esto nos llevó a Esto nos llevó al layout aprobado. El layout es esto de empezar a bocetar cómo se va a ver el tren. Fíjense que todavía está mal puesto en las vías y demás, el tamaño no es el correcto, pero esto es lo que queríamos ver. Esto dijimos... La discusión que ocurre en este momento es, vamos con 2 o 3 distintas versiones de layout, ¿sí? Donde en una el tren va más rápido, en una entra un poco más tarde, en una entra más temprano pero va más rápido. O sea, distintas variaciones de cuánto aceleramos el movimiento del dron, cuánto aceleramos la velocidad del tren, para que el director pueda elegir, para tener la conversación con dirección y foto y arte de cómo vamos a querer contar este plano, ¿sí? Entonces, esta versión, que es el layout aprobado, surge de una conversación en la que el layout aprobado es versión 11, pero veníamos, o sea, fuimos con 4 o 5 versiones que vinieron de un largo proceso interno de esto sí, esto no, probamos esto, esto funciona, esto también puede funcionar, esto otro también puede funcionar. Entonces esas 3 versiones son las que van a dirección y lo discutimos y de ahí salimos ok, definimos que el tren va a avanzar a tantos kilómetros por hora, que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bien, y cuándo la cámara atraviesa el humo y demás. En paralelo, una de las primeras cosas que ocurre cuando iniciamos la segunda etapa es que ya, además de la fecha de estreno, tenemos fecha de lanzamiento de prensa y hay un tráiler. Y obviamente este plano estaba en el tráiler. Entonces, cuando aceptaron la propuesta de cambiar el plano, igual seguimos trabajando la versión anterior de fondo para el tráiler, en la cual solo se trabajaron los primeros fotogramas, que era donde mejor se resolvía la entrada, ¿no? Porque había que debatir, bueno, usamos el tren en el final, usamos el tren cuando atraviesa el lente. Un humo más o menos, que deje ver el tren, pero que tampoco esté todavía tan trabajado, porque cuando crecía este humo no veíamos nada. El 30 de junio. Esta es la versión que salió en el tráiler. Veníamos de el 24 de junio el layout. Y ahora sí, seguimos trabajando sobre la versión que quedó finalmente en la película. Este era el layout que tuvimos aprobado, que hablábamos recién. De eso salió una versión de animación, que esta es la versión 10 de Comp, donde ya está el tren animado y puesto en su lugar, con el movimiento de cámara correcto y una integración de luces, sombras, etc. Y avances sobre la versión con el humo, el vapor, el humo superior. Fíjense que en este caso, si no me equivoco, la versión 18, el humo pasa por abajo. Decíamos, no, pero lo que queremos es que atraviese, entonces empezar a medir cuánto hay de viento, cuánto volumen hay de humo, cuánto humo generamos, ¿no? Son parte de las conversaciones y después cómo es la opacidad de ese humo, cuántas sombras produce, cuánto tapa del hotel, qué es del tren, qué es lo que dejó ver del tren. A su vez en el medio ocurrió un reemplazo de cielos, porque el cielo que había no era muy grato, entonces reemplazo de cielos, borrado de imperfecciones en los pastos, de maderas tiradas y agregado de reflejos en la laguna que pasa al costado, detalles a la comp, pero seguimos avanzando sobre el tren, hasta llegar a la versión 28. Esta era la versión 18 más la versión 7 de humo, la versión 28 de comp definitivo.
en el cual además están los vapores laterales. Y esta es la versión que salió en la película. Bien. Y ese es el caso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Tengo acá una pregunta del aula virtual. Bien. Me pregunta Fabricio, ¿el fuera de foco siempre fue considerado para las multitudes o se agrega a medida que convence o no convence el producto final? En Gilda. En Gilda, sí. Lo que haces es copiar el fuera de foco que tendría la toma si la fueras a filmar de verdad. Teníamos... hay puntos de traqueo, si ves la toma original, hay LEDs puestos todo alrededor del estadio, que son los puntos de los que usamos para agarrarnos, para hacer el traqueo de cámara. Esos puntos también son referencia de qué tan fuera de foco estarían los elementos a esa profundidad. Y lo que haces es, en principio, arrancar por copiar la realidad y después la balanceas un poquito para un lado o para otro, en general por motivos artísticos. Uno podría, tal vez, según los casos, decir, esto no funciona, te desenfoco hasta que no se note que no funciona. Tiende a no dar buenos resultados, eso sí. O sea, cuando las cosas funcionan, funcionan, y cuando no funcionan, no funcionan, no importa cuán fuera de foco las pongas, siguen sin funcionar. ¿Fabricio Amato u otro Fabricio? No, Fabricio, ahora le preguntamos el apellido. ¿Alguna otra duda o pregunta? Acá tengo otra del aula virtual. Bien. Florencia, en este caso. Pregunta, sobre el story, ¿no les pareció muy inverosímil el escenario para iniciar el trabajo? En ese tipo de casa, frente al mar, sin ningún tipo de camino, asfaltado, solo arena. Por un lado, no es nuestro lugar opinar sobre la inverosimilitud o verosimilitud de mucho de la historia. Había toda una serie de justificaciones y un trabajo muy serio de investigación y de documentación con fotos de época. No es demasiado inverosímil. O sea, por ahí es inverosímil, pero es bastante realista todo y está basado en documentos históricos y con justificaciones siempre muy pensadas y elaboradas, y teniendo mucho cuidado de que esas justificaciones estén visualmente en la película, ¿sí? Entonces se ve el camino, se ve, o sea, por lo menos el intento de que esté justificado todo lo que se ve, está hecho. Hay películas en las que todas estas decisiones siempre tienen un grado de subjetividad, y por ahí hay cosas que a una persona resultan completamente inverosímiles que a otra persona ni se fija, o lo que sea. Pero sí hay una serie de conversaciones al respecto y un esfuerzo conjunto de todo el equipo de que la realidad esta que estás construyendo sea verosímil dentro de la película. Sí, padre. Ok. Fabricio dice que no es ese. Que acá hay una pregunta, acá adelante. Me surgía la curiosidad de que dijiste que habían 3 estudios, si en esta oportunidad, en el último ejemplo, ¿no? Si se dio el caso de que haya un supervisor de FX del lado de la producción, del lado de la peli, esta vez, y no del lado de... Él. No. Sí, yo en esta película yo jugaba del lado de la productora. Entonces, en este caso, había
Yo como supervisor trabajando para Patagonic, Bruno y Diego como supervisores en VFX Vote, Paula en Cinecolor y Romina en Maldito Mouse. Y ahí esa era la dinámica con la que hicimos la peli. Todas las... yo entré en la segunda etapa, Diego estaba en la primera, pero ya no sé cómo, no sé el detalle de cómo fue la primera, pero en la segunda etapa, relativamente todas las semanas, nos juntábamos los 3 estudios a ver las tomas y a recibir feedback, tanto de cliente, dirección, arte, foto, producción, como cliente, Santi, supervisor. Y en función de beneficios y cosas en contra, o sea, que es por una cuestión de costos, conviene que sean diferentes. Que sean distribuirlo. Estudios, sí. Un poco lo que hablábamos antes de elegir estudios especializados para cada cosa, elegir estudios que puedan responder a distintas demandas. No sé si Cinecolor era también, al ser socio de la película o no, la incorporación de Hay Maldito varias Mouse ventajas aparece. para separar las cosas, separar distintas secuencias entre distintos estudios. Es una cosa que se hace muy habitualmente en películas grandes. Una de las ventajas que tiene eso es que si vos le das una secuencia a un estudio chiquito que se encarga de esa secuencia, es el 100% de la atención del estudio dedicada a esta secuencia, que si tenés 8 secuencias y se las das todas a un mismo estudio, por ahí las secuencias más chiquitas, tenés cosas que pasan a no estar demasiado alto en las prioridades del estudio, ¿sí? Y vos querés que todas tus secuencias sean tratadas con la atención y el amor que se merecen y que necesitan. Y entonces es lo mismo que haces cuando separás las cosas en pedacitos chiquitos para que poderle dedicar la atención que merece cada una de las tareas. La subdivisión entre varios estudios obedece también a ese tipo de cosas. En este caso en particular, además, Cinecolor y Patagonic son socios en parte tienen dueños en común y cuestión, entonces también parte del esquema tenía que ver con que parte del aporte de la coproducción de Cinecolor era aportar una buena parte de los VFX de la película. Acá hay una pregunta. Me da curiosidad, me tocó trabajar con VFX, pero no cosas tan complejas. Entonces me da curiosidad, siendo tantas horas de trabajo y tantas horas hombre de trabajo, ¿cuándo se abandona el trabajo en realidad? Porque siempre puede haber alguien que diga, no, le falta, o sigamos probando, puede estar mejor todavía. Entonces, en términos presupuestarios, me da un poco curiosidad eso. Digo, uno les pide a ustedes ciertas cosas, ustedes imaginan cómo sería, la presupuestan, pero después es tanto el trabajo y tantas idas y vueltas, como ustedes están mostrando, tanta prueba y error también, que me da un poco curiosidad eso, ¿no? ¿Cuánto se puede reformular ese primer presupuesto? No sé. Son muchas variables juntas y obviamente una parte siempre está contemplada en la experiencia y otra parte no, y hay conversaciones paralelas. Siempre se intenta de que cuando uno, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno está hablando de la artística, estamos hablando de la artística y la conversación de presupuesto y demás ocurre por otro lado y el aporte es de la artística y no estar todo el tiempo peleándose, pero obviamente en un momento uno dice, bueno, pero hagámoslo de esta manera y está consensuando en equipo con eso. Vos tenés una serie de tiempos asignados a cada tarea, ¿sí? Bueno, tenemos 8 días para hacer la compo de este plano y es trabajo del supervisor de la película asegurarse de llegar a los resultados buenos y que funcionen para la película dentro del presupuesto, y es tarea del productor de VFX de la película estar atento a cómo venimos de, digamos, cuánto de nuestro presupuesto nos hemos comido en cada una de las tareas, ¿sí? Vos vas siguiendo, tenías 20 días para trabajar en este plano, si van 18 días y todavía estás viendo
wireframe y está todo muy lejos, sabés que te vas a pasar del presupuesto, cuanto antes lo atajes mejor, decís, che, déjense de joder, avancen con esto, ya está bien. De nuevo, tenés a alguien que está empujando hacia barato, tenés a alguien que está empujando hacia excelente, y en la dinámica entre las dos cosas y en las conversaciones periódicas y en estar atentos a de verdad en qué se están gastando los recursos en cada momento, es que llegas a una buena administración de los recursos. Pero sí, las tareas siempre, casi siempre, se abandonan en un momento. No es que nunca terminás nada, ¿sí? Siempre las cosas decís, bueno, hasta acá llegamos. Por eso son importantes los quixotes. Digo, toda la discusión sobre cómo respondía el hotel, por ejemplo, ocurrió sobre 1 o 2 planos. Después, 26 planos, acatar eso y devoluciones, comentarios, detalles sobre cada plano, volver atrás. Digo, la versión 69, no me acuerdo cuál, que fue la versión última del hotel, ocurrió debido a todas esas modificaciones que iban generándose en el 3D a partir de la aplicación en otros planos. Claro, ponele que la plata que te gastaste en tus keyshots, después te la ahorras en los otros planos, entonces tu keyshot tiene 80 versiones de compo, pero el resto de los planos tienen 3 o 4 versiones de compo nada más. Mismo el tráiler operó también en ese sentido, ¿no? Hay que avanzar con todos estos planos para el tráiler. Había muchos planos de BFX, no me acuerdo ahora cuántos, pero puedo decir 100 y no le pifio. Entonces había que avanzar a tener una versión muy digna de esos planos. Después todos se siguieron avanzando. La versión que está en el tráiler no es la versión definitiva de ninguno de los planos. Pero eso, por un lado, desacomoda porque estás no pudiendo avanzar con el resto, pero por otro lado entona porque podés darle forma a esos planos y seguir avanzando después. Sí, padre. Otra pregunta, ¿no? Sí, tenía 2 preguntas, una muy concreta sobre el hotel. Una vez que ustedes ya hicieron el modelado en 3D, ¿optaron siempre para en los exteriores mostrar directamente esa maqueta o también usaron Made Painting en los planos más lejanos? En la gran mayoría... No, es siempre el hotel 3D. Es siempre el hotel 3D. Siempre el hotel hay un set construido, ¿no? La escalerita y la puerta que usan para entrar y salir, eso es un set que está construido en la playa. Y todo lo demás es siempre el hotel 3D. En algún momento consideramos que por ahí alguno de los planos donde el hotel se ve de mucho más lejos podría ser un matte painting, pero ya teniendo construido el hotel 3D, es mucho más rápido y barato agarrar, poner la cámara lejos, iluminarlo y renderear un frame que después... Claro. Después no es un render 3D donde rendereas cada cuadro, cada cosa. Lo rendereaste una vez y funciona como si fuera un matte painting, es un cartoncito puesto ya lejos, ¿sí? Pero siempre 3D. Bien, y después la otra consulta. Siendo que ustedes trabajan en películas con tanto nivel de cantidad de planos y de complejidades de compo, ¿les ha pasado, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que ustedes trabajan en Nuke, no sé si les habrá pasado alguna vez de que les falte gente para hacer determinadas tareas Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, la pelea de los recursos humanos es súper ardua y súper difícil y tenemos uno de los problemas graves que tenemos con recursos humanos es que se van. Que es una industria que está en crecimiento en todo el mundo y entonces acá estamos trabajando para estudios de otros lados por más plata de la que nos puede pagar el cine argentino y nos pasa con un montón de artistas, o sea, venimos formando gente y la gente que es buena al par de películas está trabajando en otro lado por el doble de plata. Digo, nos comimos varios contenidos de la charla en el salteo de temas. Uno de los temas que planteamos a inicio sobre de cómo funciona la industria de efectos visuales en el mundo, queríamos, por ejemplo, analizar el caso colombiano como el paradigma latino y el caso canadiense más gringo. Pero son muchos países los que
en los últimos años tomaron como una posición muy activa desde el Estado de armar focos industriales de efectos visuales, y la gran mayoría de los compositores con los que trabajamos los últimos 2-3 años o se fueron o se están por ir. Ahora mismo yo estoy trabajando uno que el 30 se va. Digo, es como, estamos trabajando contra el reloj, no solo por la película, sino porque además uno de ellos se va y el otro está estudiando inglés para irse el año que viene, y él está en Montreal en este momento, al menos por 6 meses, un año o no sé, y es complicado porque lo que decíamos antes de que uno está invirtiendo, desarrollando en investigación y armar un equipo, un método de trabajo con los cuales uno ya se siente cómodo de vamos a trabajar de esta manera y así funciona, tener que empezar de nuevo porque se van. Más que nada nos pasa eso de que esas personas no existan, ¿no? Por otro lado, es un problema que no es un problema que tengamos solamente en Argentina, ¿no? Cuando yo trabajaba en MPC, también MPC está construido alrededor, es un estudio muy grande inglés donde trabajan un par de miles de personas, y está construido alrededor de que hay mucha rotación, y entonces estás perdiendo gente todo el tiempo y estás formando gente todo el tiempo, y es parte de la cadena de montaje, es la cadena de formación de la gente. En el estudio en el que estoy ahora, tratan de tener, es un estudio que apunta a tener rotación de personal bastante menor que la que tienen en MPC, pero de todas maneras, cuando Weta está arrancando una película y empieza a contratar gente Weta, ahora acabamos de perder 8 o 9 senior compers, artistas muy, muy, muy buenos que se van a trabajar a Weta porque les pagan más plata y trabajan en películas más grandes y más copadas que en las que trabajamos en Atomic, y así. Última pregunta. Sí, yo que tenía una pregunta con respecto al arte, o sea, si trabajan en rodaje tienen un director de arte en set, digamos, o en rodaje, y después tienen toda la parte de lo que vendría a ser un production designer, no sé, que supongo que tendrá una visión más global de lo que es shading, iluminación, render, hacer biblias, no sé, de escenarios, que compatibilice con la parte de rodaje de arte, o es una sola persona. ¿Cómo se manejan con la parte de arte? En general es una sola persona, en general es el departamento, no una sola persona, es el equipo de arte de la producción de la película. En el caso de los que aman odian, estaba Mechi Alfonsín y Mati, que era el escenógrafo, y ellos nos dieron una biblia del hotel y estuvieron muy involucrados hasta el final del proceso, durante toda la película. De hecho, por conflictos de agenda, yo tuve que viajar antes de que terminásemos de entregar la película, y la directora de arte, Mechi, fue la que se puso al hombro terminar la vuelta de los VFX de la película, y hacer quien terminó dando la aprobación final de los VFX de la película fue la directora de arte junto con el director, más que el supervisor de VFX. Pero sí, uno trabaja siempre muy cerca con el departamento de arte, según cómo sea la película, según cómo sea el armado de producción. Eso es más gente o menos gente, están más presentes o menos presentes. Hay películas en las que el director de arte el último día de rodaje desaparece y los bocetos que no te dio hasta el último día de rodaje no te los va a dar nunca. Otros casos, como en el caso de los que aman odian, están involucrados hasta el último momento. Sí, o puede estar todas las películas son distintas. La figura de la fotografía, digo, quien acompaña la película puede ser la dirección de fotografía, puede ser la dirección de arte, depende de qué estemos hablando, el tipo de película que estemos haciendo. Desde ya es un trabajo en equipo en función de esa misma visión, de esa misma idea. Claro, no, me refería que a veces hay alguna limitación en algunos directores de arte que solo llegan hasta lo que es la filmación, digamos, y por ahí no pueden tomar una decisión en cuanto a obviamente no vamos a estar hablando de shadings. No vamos a estar hablando de shadings, salvo que sea una persona muy especializada en el tema. Pero vamos a estar hablando de lo que estamos viendo ante cámara, que es el arte de la película y la fotografía de la película. Y vamos a estar comunicándonos
Y una de las hacernos entender. cosas clave que hacemos, hay muchas de las tareas de VFX son tareas muy técnicas, muy específicas y muy opacas y muy difíciles de opinar. O sea, hay un montón de cosas de las que no sabemos, ¿sí? O sea, el pibe que está haciendo humos digitales trabaja con unos parámetros y en unos softwares de los que ni Bruno ni yo tenemos la menor idea de cómo funcionan. Lo que se hace es trabajar sobre vos das el feedback sobre los resultados visuales que estás viendo, ¿sí? El tipo hace, no sé qué hace, conecta cajitas y hace unas cosas y mete unos parámetros y programa unos scripts y hace no sé qué, y al final te muestra humo y vos opinás sobre el humo y sobre si tiene volutas o si las volutas te gustan o no te gustan o si se siente más denso o menos denso. Da feedback sobre el resultado visual de las cosas, porque lo que estamos haciendo es haciendo imágenes. La técnica detrás de eso no es necesario saber atacarla, la técnica específica. Está bien, no, era Para más eso que nada está para ver si era sobre el resultado del render final, si el director de arte Sí, tenía sobre una ese opinión proceso. sobre el render final. Bueno, O sobre renders intermedios, o sobre versiones, sobre grises, o cuestión. Lo que tratás de hacer es tener una representación visual representativa, ¿sí? O sea, una cosa que te dé una idea clara, visual, de en qué estado están las cosas. Es un ejercicio de imaginación siempre, ¿sí? Los VFX, especialmente en tomas complicadas, las tomas de VFX están rotas y se ven mal hasta el último viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Siempre las primeras 68 versiones están rotas por un motivo o por otro. Hay algo que no funciona, hay algo que no sé qué, no está la roto ella, entonces funciona no sé qué. Siempre las cosas están mal y uno lo que está... cuando vas a revisar VFX, cuando vas a una revisión de VFX y estás viendo whips de VFX, el juego no es encontrar los errores y señalar cuáles son los errores y cuáles son las cosas que están rotas, sino tratar de darse cuenta de que los errores que estás viendo no van a estar porque hay un montón de gente que está trabajando en solucionar los errores y si hay un bordecito negro, no te preocupes, hay alguien que está mirando con lupa las cosas y va a solucionar el bordecito negro tarde o temprano, ¿sí? Probablemente lo termine solucionando el 25 minutos antes del estreno de la cuestión, pero el asunto no es encontrar los errores y señalar de dónde los bordes no funcionan o no sé qué, sino tratar de no ver esos errores, imaginarse cómo va a ser la toma una vez que estén resueltos todos los errores y poder opinar sobre las decisiones artísticas que hay que tomar sobre la cuestión. ¿Está bien la velocidad a la que se mueven los seguidores en el fondo? ¿O tiene que haber más seguidores o menos seguidores? No si el borde del micrófono funciona o no funciona, ¿sí? Pero siempre ves las cosas, hasta el final no ves las cosas finales. Hasta el final siempre estás viendo un render en baja o una versión que es un playblast o una cosa que está en grises o que es un wireframe o que no está el humo o está el humo pero no está la sombra o siempre está roto hasta el final. Santi, estamos llegando al horario. Nos salteamos bastantes cosas en el entretiempo y demás que nos hubiera gustado dar, pero les dejamos 3 libros de sugerencia a los que les interesa por dónde seguir. Estos 3 son como los primeros que tenemos ahí arriba de la mesa cuando tenemos alguna duda. Hay muchos más, pero estos son para los que más les recomiendo que tengan o consigan. Y eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fue un lujo en serio. Santi, ese fondo pensamos que nos hace algún truco o algo. Nos quedamos con las ganas de que nos hagas algún croma. Es un prep de una película. Estoy haciendo desarrollo para una película. Muy bueno. Bueno, el sábado que viene seguimos con postproducción, con coordinación de postproducción, que bueno, vamos a tener más preguntas para hacerle después del seminario de hoy seguramente. Bueno, chicos, gracias. ¿En Canadá qué hora es ahora, Santi? Nuestros mails ahí en la pantalla, en realidad no lo tienen, en la diapo anterior están nuestros mails.
escriban cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa con la que se quedaron, que les quedó en el tintero. Son bienvenidas consultas, preguntas o lo que sea. Perfecto, muchas gracias. Estamos acá para construir la industria entre todos. Excelente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ustedes.